Bien. Entonces, tenemos género fantástico, ¿sí? En general, cuando hablamos de género fantástico, tenemos que hablar de tres géneros juntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son muy parecidos y ahora vamos a ir viendo cómo es que se van diferenciando. Tenemos el género maravilloso, el género fantástico y el género extraño, ¿sí? Fíjense que Sí. yo los puse ahí como si fuera una misma línea, como si fueran diferentes puntos dentro de la misma línea. ¿Por qué? Porque todos funcionan de una manera relativamente parecida y van a tener alguna que otra diferencia. Ahora vamos a ir viendo cuáles son esas diferencias, ¿sí? Yo Bien, me la sé. en el primer caso vamos a tener el caso del género maravilloso. ¿Qué va a pasar con el género maravilloso? Ahí lo que vamos a tener es lo que tenemos, por ejemplo, en los típicos cuentos de hadas, ¿sí? Los típicos cuentos de hadas son ejemplos de género maravilloso. ¿Por qué? Porque vamos a tener los siguientes rasgos. Voy a tener un marco no realista, ¿sí? A ver, tomemos un ejemplo de, como dijimos, cuentos de hadas. Por ejemplo, el caso de La Cenicienta, ¿sí? ¿Tiene un marco realista La Cenicienta? A ver, ¿dónde No. ocurre la historia de La Cenicienta? Ah, lo sobrenatural, zapato, creo que ahora. Claro, pero en cuanto Pero- al marco, La lugar y madrina. tiempo, ¿dónde ocurre? no, nunca dice. No, no lo Nunca dice. se Nunca menciona, en dice. un pueblo, en un reino, pero no Un tenemos pueblo. el nombre de la ciudad, el nombre del país, no está definido el lugar. ¿Y Claro. cuándo? ¿En qué año? ¿Se No se especifica un sabe. año? No, No No. se sabe, ¿sí? No. Entonces es un marco no realista porque es un marco bastante indeterminado, indefinido, es vago, no es muy claro. Ahora, ¿tengo hechos sobrenaturales en Sí, Sí. la Cenicienta? La Sí. marina. Por ejemplo, ratones que el más hablan. elemental, voy a tener el caso de la hada madrina, ¿sí? O de la Ahora, carroza de calabaza. bien, que eso, bueno, es consecuencia de lo que hace la hada madrina, también lo del Sí. zapato, Sí. ¿sí? Bueno, todas esas cuestiones. Ahora, eso, ¿en algún momento la Cenicienta lo pone en duda? No. 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 Che, pará, No. flaca, vos no existís. No, nunca lo pone en duda, ¿sí? Es visto como lo más normal del mundo, ¿sí? Claro, algo normal. En ese mundo existen hadas madrinas, ¿sí? Existen transformaciones, existe la magia, existen un montón de cosas. Nunca es puesto en duda aquello sobrenatural que pasa, ¿sí? Eso es un rasgo elemental del cuento maravilloso. No se pone en duda lo sobrenatural, ¿sí? Es aceptado como si fuera algo totalmente normal, ¿sí? Bien. Y por otro lado vamos a tener el género fantástico. ¿Qué va a pasar con el género fantástico? Ahí sí voy a Tiene tener explicación. algunas diferencias. Voy a tener un marco realista, ¿sí? En ese caso sí tengo un marco realista. ¿Por qué? Porque me puede llegar a decir en qué ciudad, en qué país está ubicado, en qué año sucede, ¿sí? Tal vez no me lo dice exactamente, pero es mucho más parecido a nuestro mundo que al mundo de, por ejemplo, los cuentos de hadas, ¿sí? Sí. Es mucho más relacionable con la vida cotidiana nuestra. Bien, ahora, va a empezar siendo una historia realista, ¿sí? Va a empezar siendo algo que podría pasar tranquilamente en la vida real, pero en algún momento de la historia va a aparecer un elemento sobrenatural, ¿sí? Va a aparecer algo sobrenatural que va a romper con ese realismo, con esa realidad que se venía dando, ¿sí? Y ese elemento sobrenatural me va a generar una cierta duda de, che, pará, ¿está pasando esto o no está pasando esto? Claro. ¿Realmente ocurre algo sobrenatural o no? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Sí? Me genera esa duda. Y si esa duda no tiene una explicación lógica después, va a ser un cuento fantástico, ¿sí? En cambio, Ok. si sí tiene una explicación lógica, a veces hasta científica podría decirse, vamos a estar hablando Es de extraño. el cuento extraño, ¿sí? Mm. Entonces, fantástico y extraño es casi lo mismo hasta el final, ¿sí? Mm. Si al final yo sigo con esa duda o no tengo una explicación de por qué pasa eso, va a ser fantástico. Si Depende cómo lo tengo, consideren los personajes.
Claro, tiene mucho que ver con esa interpretación también. Y con la interpretación que yo como lector pueda darle. Ahora, si ese elemento sobrenatural que aparece sobre el final tiene una explicación lógica, una explicación racional, va a pasar a ser un cuento extraño, ¿sí? Puede pasar que muchas veces no sea una explicación totalmente científica, ¿sí? Puede ser una explicación un poco más sencilla, pero que sigue siendo lógica. Por ejemplo, no sé, que el personaje soñó lo que pasó, ¿sí? Sí, Entonces en el justo final que se despierta. Bueno, Mm. ahí pasaría a ser un cuento extraño. ¿Por qué? Porque en realidad sí, no hubo elemento sobrenatural. ¿Por qué? claro, Porque no. lo estaba soñando, ¿sí? Mm. Sí, Por ejemplo, si en esta historia que nosotros escuchamos de Amor en Colonia, sobre el final, se resulta que en la casa estaba, no sé, tal personaje que quería hacerles una sorpresa o se quería burlar de ellos y los estaba esperando ahí en la casa, ahí no hubiera tenido elemento sobrenatural, no. Claro. ¿sí? Entonces ahí tendría una explicación lógica y pasaría a ser un cuento extraño, ¿sí? Mm. Pero en este caso, así como está dado el cuento que escuchamos, ¿a qué género pertenecería? Ay, Extraño. fantástico. Así como lo escuchamos nosotros en el video, sería Extraño. fantástico, Fantástico. ¿sí? Porque no tiene explicación. Eso que Sí, dijimos recién de lo de la broma, esa burla que querían hacerse y demás, lo inventamos nosotros, ¿sí? sí, Mm. Eso si se lo agrego eso, podría pertenecer al extraño. Pero así como lo vimos, es fantástico, ¿sí? sí. Bien, perfecto. ¿Se entiende esta diferenciación entre lo que es género maravilloso, género fantástico y género extraño? Ya. Sí, Sí. ¿Sí? Bien, Mm. perfecto. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme sobre eso? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Antes, el año anterior tuvimos una duda del mundo de Marvel, de los superhéroes. ¿Qué género Ajá. era? Mm, Eh, sí. a ver, yo eso no conozco tanto las historias. Habría que ver eso, ¿sí? Sí. Yo me inclinaría más al fantástico si es que no tienen una explicación lógica, ¿sí? En cambio, si sí tienen una explicación, por ejemplo, no sé, en el caso de, no sé cuáles son los superhéroes que están ahí, pero por ejemplo, no sé, el caso de El Hombre Araña, ¿sí? Ahí tenía una explicación más o menos lógica con este tema de la picadura de la araña y demás. Como Sí. que podría llegar a darse una explicación, ahí se inclinaría Aparte más a lo extraño. O sí, por la ejemplo, gente si se lo vos... tomaba como algo normal. Sí, sí, ahí se lo podía llegar a considerar algo normal. Hasta cierto punto, ¿sí? Quizás al principio no, y después, bueno, al ver que ya pasaba, lo iba aceptando, ¿sí? Ujú. Igual, más adelante van a ver que hay algunas partes mixtas, digamos, ¿sí? Nosotros estamos viendo los extremos. El cuento maravilloso, el cuento extraño y el cuento fantástico. Pero hay algunos que son, por ejemplo, mezcla de fantástico y maravilloso o mezcla de fantástico y extraño. Por ejemplo, una mezcla de fantástico y maravilloso podría ser Harry Potter, ¿sí? eso que te iba a preguntar. Donde tengo un elemento sobrenatural que al principio es raro, ¿sí? Tengo un marco realista, ese elemento sobrenatural es raro, pero con el tiempo pasa a ser aceptado, ¿sí? Mm. Entonces, fíjense que Harry, por ejemplo, al principio, en la primera película o en el primer libro, tomaba todo este tema de la magia como algo rarísimo, no lo terminaba de comprender. Pero a medida que Claro. va avanzando, lo normaliza y pasa a ser algo de su mundo normal, ¿sí? Sí. Entonces, hay unos puntos en el medio de estas cosas. Habría que ver en el caso de los superhéroes, ya te digo, no sé exactamente cada uno cuál es la explicación que tiene para las capacidades, los poderes, las habilidades que tiene. Según cuál sea la explicación que tengan, podría inclinarse más a lo extraño, ¿sí? Mm. Si tiene una explicación más lógica, más racional. Por ejemplo, si vos hablas, no sé, de Batman, Batman no tiene elementos No, sobrenaturales, Claro, eso sería ¿sí? es... extraño. Sería extraño directamente, porque sí. no tengo elemento sobrenatural directamente,
¿sí? Mm. Puede parecer sobrenatural en algunos momentos, pero en realidad no. Son, por ejemplo, los artefactos, los accesorios, las herramientas o la preparación y el entrenamiento que tienen. ¿Y ¿sí? Iron Man? No te sabría decir, no conozco bien la historia, su origen ni nada de Claro, eso. porque como que él se inventa un robot que se yo, vuela y hace cosas. Ujú. Entonces, Ah, Eh, pero Iron Man sería también es extraño, como por Batman. ahí. claro, si lo Algo hace así. él, entonces Claro, no claro, vuela, tendría tira elementos misiles. sobrenaturales. Si no tiene elementos sobrenaturales, si son elementos más tecnológicos, y ahí no sería tan fantástico, me inclinaría más al extraño, o quizás hasta podría llegar a ser ciencia ficción. Habría Sí. que ver eso. La verdad es que ya te digo, lo que es mundo de superhéroes no conozco tanto en profundidad como para decirte. ¿Sí? Habría que ver, tendría que investigar un poquito sobre eso y después te digo. Bien. ¿Algo más, chicos, que quieran preguntar? ¿Alguna otra duda? No. No. ¿No? Ok, perfecto. Bueno, nos quedan 5 minutos y ya es el límite máximo. Así que vamos a hacer esto. El tema de la explicación con esto ya estaría terminado, ¿sí? Ya vimos lo que son estos 3 géneros. Les quiero dar un cuento para que lean, ¿sí? Sí. Para la próxima clase, o sea, para la semana que viene, y después lo comentamos, para que puedan identificar bien a ver a cuál de estos 3 géneros pertenece, ¿sí? Ujú. El cuento se llama, no sé si lo leyeron antes, El almohadón de plumas, de Horacio Sí, ya Quiroga. lo leímos. ¿Ya lo leyeron? No lo leímos, Lo pero vimos un vimos. video que Sí. explicaba de Ujú. edición pública, no sé. Era sobre el bicho que estaba debajo de la almohada y Sí. Sí, chupaba sí. sangre. Ah, bueno, ya lo vieron, ok. Entonces, si no, después me fijo otro para mandarles. Sí. Así ¿Pero qué no, lo no vieron el año repetimos pasado? la misma historia. Uno Sí, lo vimos el año que, pasado. uno que nos Ah, lo entonces yo no la lo vi. profe, Ujú, uno Con, que F. la profe con la era... profesora en segundo, lo vieron. Ok. Ujú. Bueno, entonces después en una tarea hoy cuando les mando el video este grabado y les mando un pequeño resumencito de las cosas, ahí les paso el texto que vamos a ver. ¿Sí? En En un ese, ratito me fijo cuál vemos entonces. Sí. bueno, ¿Sí? en Uno ese que... mismo trabajo vas a decir que te vamos a nota en la carpeta. ¿Cómo? En ese trabajo que vas a mandar, no vas a hacer, o sea, tomar nota de esto, ¿no? Y esto tomen nota, sí. Ok. No hace falta que me lo manden, pero ténganlo en la carpeta, porque después les va a servir y si llegamos a tomar alguna evaluación o algo, van a necesitar tener los apuntes. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, entonces chicos los voy liberando que me queda un minuto y ya me tengo que mandar a otro Zoom. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, Los dejo en paz, que anden bien y Ah, buen fin de largo. Chao, vale, profe. igualmente. chao, profe. Nos vemos Igualmente. chicos.